Hoy el Espíritu Santo me ha puesto en el corazón hablarte con toda claridad, con toda verdad, con todo amor, porque hay miles, millones de personas mayores de 60 años que están confundidas, que están solas, que están angustiadas, preguntándose, ¿dónde debo vivir? ¿Con mis hijos? ¿Solo? ¿En un asilo? ¿Con quién? Y te digo hoy, con la autoridad que me da la palabra de Dios, esta respuesta no la vas a encontrar en la lógica humana, no la vas a encontrar en las tradiciones familiares, no la vas a encontrar en lo que dice la sociedad. Esta respuesta solo la encontrarás cuando entiendas que tu verdadera compañía, tu verdadero refugio, tu verdadero hogar no está en las cuatro paredes de una casa, sino en la presencia de Dios. Escúchame con atención, porque lo que voy a compartir contigo no es teoría, no es filosofía, no es un consejo, más que se olvida mañana. Lo que voy a compartir contigo es palabra de Dios, es revelación divina, es dirección del cielo para tu vida en esta etapa tan importante, tan crucial, tan determinante. Y si tú tienes más de 60 años, o si conoces a alguien que está en esta edad, necesitas escuchar esto con todo tu corazón, porque aquí está la clave para vivir tus años dorados, no en soledad y amargura, sino en plenitud, en propósito, en paz y en la gloria de Dios. La Biblia nos dice en el libro de Proverbios capítulo 16, versículo 31, corona de honra es la vejez que se halla en el camino de justicia. ¿Escuchaste eso? La vejez es una corona de honra, no es una carga, no es un estorbo, no es algo de lo que debas avergonzarte o de lo que debas esconderte. Es una corona, es un honor, es un privilegio que Dios te ha dado porque has vivido, porque has experimentado, porque has visto la fidelidad de Dios a lo largo de los años. Pero esta corona solo brilla, solo resplandece, solo se manifiesta cuando se halla en el camino de justicia, cuando se vive en obediencia a Dios, cuando se camina en su presencia. Y déjame decirte algo que quizás nadie te ha dicho. Cada cana en tu cabeza es un trofeo de victoria. Cada arruga en tu rostro es un mapa de experiencias con Dios. Cada año que has vivido es un testimonio de la fidelidad del Altísimo. Proverbios capítulo 20, versículo 29 dice, la gloria de los jóvenes es su fuerza y la hermosura de los ancianos es su vejez. ¿Ves eso? Tu hermosura no está en tratar de verte joven, tu hermosura está en aceptar con dignidad y con gracia los años que Dios te ha dado. Tu fuerza no está en tus músculos, tu fuerza está en tu espíritu forjado por años de caminar con Dios. Ahora bien, aquí está la pregunta que muchos se hacen, y es una pregunta legítima, es una pregunta real, es una pregunta que necesita una respuesta clara: ¿con quién debe vivir una persona mayor? Y mira, yo sé que hay muchas opiniones al respecto. Algunos dicen, debe vivir con sus hijos porque ellos tienen la obligación de cuidarlos. Otros dicen, debe vivir solo porque así mantiene su independencia. Otros dicen, debe ir a un lugar donde reciba atención especializada. Y todas estas opciones pueden tener algo de razón en ciertas circunstancias. Pero déjame decirte algo que es más profundo, que es más poderoso, que es más importante que cualquier arreglo físico o logístico. Antes de decidir con quién vas a vivir físicamente, necesitas decidir con quién vas a vivir espiritualmente. Porque puedes estar en la casa más grande, rodeado de familia, con todas las comodidades, pero si no estás viviendo en la presencia de Dios, estarás solo, estarás vacío, estarás muriendo por dentro. Y puedes estar físicamente solo en un pequeño departamento, sin nadie a tu alrededor, pero si estás lleno del Espíritu Santo, si estás en comunión con Dios, si estás caminando en su voluntad, estarás más acompañado, más completo, más realizado que nunca en tu vida. ¿Entiendes la diferencia? No estoy diciendo que las circunstancias físicas no importan, estoy diciendo que lo espiritual determina cómo vas a vivir lo físico.
Déjame mostrarte algo poderoso en la palabra de Dios. En el Salmo 92, versículos 12 al 15 dice: El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. Mira lo que está diciendo aquí la palabra. No dice que en la vejez te vas a marchitar, no dice que en la vejez vas a ser una carga, no dice que en la vejez vas a ser inútil. Dice que aún en la vejez fructificarás, que estarás vigoroso, que estarás verde, que seguirás dando fruto. Pero fíjate en la condición: plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios. ¿Qué significa estar plantado en la casa de Jehová? No significa simplemente ir a la iglesia los domingos, aunque eso es importante. Significa vivir en la presencia de Dios. Significa tener tu raíz hundida en la palabra de Dios. Significa que tu sustento, tu alimento, tu fuerza no viene de las circunstancias externas, sino de tu comunión con el Padre Celestial. Y cuando tú estás plantado en la casa de Dios, cuando tú vives en sus atrios, cuando tú caminas en su presencia, entonces no importa dónde estés físicamente, porque llevas el cielo contigo, llevas la paz contigo, llevas el propósito contigo. Ahora, yo sé que hay personas que me están escuchando y están diciendo: pero es que mis hijos no me quieren recibir, es que mi familia me ha abandonado, es que yo me siento como una carga para todos. Y déjame decirte algo, con todo el amor de mi corazón, pero también con toda la verdad del Espíritu Santo: es posible que tus hijos te hayan fallado, es posible que tu familia no te valore como debería, es posible que la gente te haya decepcionado, pero hay alguien que jamás te va a fallar, hay alguien que jamás te va a abandonar, hay alguien que jamás te va a ver como una carga, y ese alguien es Dios. La Biblia dice en Hebreos capítulo 13, versículo 5: no te desampararé ni te dejaré. Y en el Salmo 27, versículo 10 dice algo todavía más poderoso: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. ¿Escuchaste eso? Aunque tu familia te deje, aunque tus hijos te abandonen, aunque todos te den la espalda, Dios te recogerá, Dios te abrazará, Dios te cuidará. Y cuando tú entiendes esto, cuando tú aceptas esto, cuando tú vives en esta revelación, entonces tu corazón encuentra descanso, encuentra paz, encuentra propósito, no importa cuáles sean tus circunstancias externas. Y permíteme contarte algo que he visto una y otra vez en mi ministerio. He conocido ancianos que viven en mansiones pero están muriendo de soledad. Y he conocido ancianos que viven en cuartos humildes pero están rebosantes de gozo. He visto personas mayores rodeadas de hijos y nietos que se sienten abandonadas. Y he visto personas mayores que viven solas pero que tienen una paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia no está en las circunstancias. La diferencia está en la presencia de Dios en sus vidas. La diferencia está en que unos pusieron su esperanza en la gente y otros pusieron su esperanza en Dios. Pero hay algo más que necesito decirte, y esto es muy importante. Hay una diferencia entre estar solo y estar en soledad. Estar solo es una condición física, estar en soledad es una condición espiritual. Puedes estar solo físicamente y no sentirte en soledad porque estás lleno de la presencia de Dios. Y puedes estar rodeado de gente y sentirte en profunda soledad porque no tienes a Dios en tu corazón. Entonces la pregunta no es: ¿voy a estar solo o acompañado? La pregunta es: ¿voy a estar lleno de Dios o vacío espiritualmente? Y déjame decirte algo más. Dios tiene un propósito para tu vejez. No estás aquí por accidente. No has llegado a esta edad solo para esperar la muerte. No estás aquí para ser archivado como un libro viejo en un estante.
Estás aquí porque Dios tiene planes para ti, porque Dios tiene una misión para ti, porque Dios quiere usarte en esta etapa de tu vida de maneras que nunca imaginaste. Mira lo que dice en el libro de Joel capítulo 2 versículo 28. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. ¿Escuchaste eso? Tus ancianos soñarán sueños. Dios no ha terminado contigo. Dios todavía tiene sueños para tu vida. Dios todavía tiene visiones para ti. Dios todavía quiere usarte. Y si tú estás viviendo pensando que ya pasó tu tiempo, que ya no sirves para nada, que ya no tienes nada que aportar, estás equivocado. Estás creyendo una mentira del enemigo, porque la verdad es que tus años de experiencia, tus años de caminar con Dios, tus años de ver su fidelidad, te han preparado para este momento, te han capacitado para esta etapa, te han ungido para este propósito. Mira, yo conozco casos reales, testimonios poderosos de personas que en su vejez hicieron las cosas más extraordinarias para el reino de Dios. Conozco una hermana de 82 años que empezó un ministerio de oración que hoy intercede por cientos de familias. Conozco un hermano de 75 años que comenzó a visitar hospitales y ha llevado a Cristo a más de 200 personas en sus últimos 5 años. Conozco ancianos que están escribiendo sus testimonios, que están discipulando a jóvenes, que están sosteniendo iglesias con sus oraciones, que están siendo instrumentos poderosos en las manos de Dios. ¿Y tú qué vas a hacer con los años que Dios te ha dado? ¿Los vas a desperdiciar en amargura y quejas? ¿Los vas a gastar en autocompasión y resentimiento? ¿O los vas a invertir en el reino de Dios, en tocar vidas, en dejar un legado eterno? Porque déjame decirte algo, no importa cuántos años te queden en esta tierra, sean 2 años o 20 años, cada día es una oportunidad para glorificar a Dios. Cada momento es una ocasión para ser instrumento de bendición. Cada respiro es un regalo para cumplir tu propósito divino. Ahora, hablemos de algo práctico. ¿Dónde debes vivir físicamente? ¿Con tus hijos? ¿Solo? ¿En comunidad? Y aquí está mi respuesta. Debes vivir donde Dios te dirija, no donde la tradición te diga, no donde la conveniencia te lleve, no donde la culpa te empuje, donde Dios te dirija. Y para saber dónde te dirige Dios, necesitas buscar su rostro, necesitas escuchar su voz, necesitas estar en oración, necesitas estar en su palabra. Hay casos donde Dios te va a dirigir a vivir con tus hijos. Y eso es hermoso cuando es la voluntad de Dios, cuando hay amor genuino, cuando hay respeto mutuo, cuando hay un entendimiento de que están honrando el mandamiento de Dios. La Biblia dice en Éxodo capítulo 20, versículo 12, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Y en Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 4 dice, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Entonces sí, hay una responsabilidad bíblica de los hijos hacia los padres, pero aquí está la clave. Esto debe hacerse en amor, debe hacerse en honor, debe hacerse en el Espíritu de Dios, no por obligación resentida, no por apariencias sociales, no por culpa o manipulación. Si tus hijos te reciben en su casa, pero te tratan con desdén, si te hacen sentir como una carga, si te hablan con desprecio, si te ignoran, entonces aunque estés físicamente en su casa, espiritualmente estás en un desierto. Y puede ser que Dios te esté llamando a salir de ahí. Y aquí quiero hablar directamente a los hijos que están escuchando este mensaje. ¿Sabes qué es lo más doloroso para un padre o una madre anciana? No es el dolor físico, no es la enfermedad del cuerpo, no es la debilidad de la edad.
Lo más doloroso es sentirse despreciado por aquellos a quienes dieron la vida. Es sentirse ignorado por aquellos que criaron con tanto sacrificio. Es sentirse rechazado por aquellos que fueron su razón de vivir durante tantos años. Y si tú estás tratando así a tus padres, si los has abandonado, si los has descuidado, si los has hecho sentir como un estorbo, déjame decirte algo con toda claridad. Estás violando un mandamiento directo de Dios. Y eso tiene consecuencias. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículos 4 y 8 dice: Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe, y es peor que un incrédulo. ¿Escuchaste eso? Peor que un incrédulo. No son mis palabras, son las palabras de Dios. No cuidar a tus padres ancianos te pone en una posición peor que alguien que ni siquiera conoce a Dios. Por otro lado, hay casos donde Dios te va a dirigir a vivir solo, en tu propio espacio, manteniendo tu independencia mientras puedas, y eso también está bien cuando es la dirección de Dios. Vivir solo no significa estar abandonado, vivir solo no significa estar olvidado. De hecho, hay una belleza, hay una intimidad, hay un poder en aprender a vivir solo con Dios en esta etapa de tu vida. Es en la soledad donde muchos patriarcas encontraron a Dios. Es en el desierto donde Moisés vio la zarza ardiente. Es en la cueva donde Elías escuchó la voz suave y apacible de Dios. Es en el destierro donde Juan recibió la revelación del Apocalipsis. A veces Dios te lleva a la soledad física para darte una comunión espiritual más profunda. A veces Dios te aparta del ruido humano para que puedas escuchar su voz con más claridad. A veces Dios te pone solo para que descubras que Él es suficiente, que Él es todo lo que necesitas, que Él es tu verdadero compañero. Y cuando tú descubres esto, cuando tú experimentas esta revelación, tu vida cambia para siempre. Pero escúchame bien, vivir solo no significa aislarte. Vivir solo no significa cortar relación con todos. Vivir solo no significa encerrarte y esperar la muerte. No. Aunque vivas solo, necesitas mantener comunión con el cuerpo de Cristo. Necesitas seguir yendo a la iglesia si tu salud te lo permite. Necesitas mantener amistad con otros hermanos. Necesitas seguir sirviendo en lo que puedas. Necesitas seguir siendo parte de la familia de Dios. Porque la iglesia es tu familia espiritual. Y esa familia es eterna. Esa familia es poderosa. Esa familia trasciende la sangre. Y déjame hablarte de algo que muchos ancianos enfrentan: el miedo. Miedo a la soledad, miedo a la enfermedad, miedo a ser una carga, miedo a morir. Y estos miedos son reales, son válidos, son humanos, pero no tienen que controlarte. Porque segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 7 dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El miedo no viene de Dios, el miedo viene del enemigo, que quiere paralizarte, que quiere robarte el gozo, que quiere destruir tus últimos años en esta tierra. ¿Tienes miedo a la soledad? Recuerda que Dios prometió: no te desampararé ni te dejaré. ¿Tienes miedo a la enfermedad? Recuerda que Dios es tu sanador, es Jehová Rafa el que te sana. ¿Tienes miedo a ser una carga? Recuerda que para Dios nunca eres una carga, eres su hijo amado, su hija preciosa. ¿Tienes miedo a morir? Recuerda que para el cristiano la muerte no es el final, es el comienzo de la vida eterna en la presencia de Dios. Y luego hay casos donde Dios puede dirigirte a vivir en una comunidad de personas mayores, en un lugar donde haya cuidado, donde haya compañía de otros en tu misma etapa, donde haya atención médica si la necesitas. Y esto tampoco es algo de lo que debas avergonzarte.
Si Dios te dirige ahí, si ese es el lugar donde puedes tener paz, donde puedes tener cuidado, donde puedes tener dignidad, entonces recíbelo como la provisión de Dios para tu vida. He visto casos hermosos de personas mayores que viven en comunidades y que han formado lazos de amistad profundos, que se apoyan mutuamente, que oran juntos, que comparten la palabra, que se ministran unos a otros. He visto ancianos que en esos lugares han encontrado un propósito nuevo, han formado grupos de oración, han evangelizado a otros residentes, han sido luz en medio de la oscuridad. Entonces no juzgues, no descartes ninguna opción sin buscar la dirección de Dios. Pero aquí está la clave, y esto es lo más importante de todo lo que te voy a decir hoy. No importa dónde vivas físicamente, tu hogar verdadero debe estar en Dios. Tu refugio verdadero debe estar en el Altísimo. Tu morada verdadera debe estar en la sombra del Omnipotente. Porque el Salmo 91, versículo 1 dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. No dice el que visita, no dice el que pasa por ahí de vez en cuando. Dice el que habita. Habitar significa vivir ahí, significa hacer tu morada ahí, significa que ese es tu lugar permanente. Y cuando tú habitas en Dios, cuando tu espíritu vive en su presencia, entonces no importa dónde esté tu cuerpo físico. Puedes estar en un palacio o en una choza, puedes estar rodeado de familia o completamente solo, puedes estar en tu país o en tierra extraña, pero estarás seguro, estarás protegido, estarás en paz porque estás habitando en Dios. Ahora, déjame hablarte de algo que es muy doloroso pero muy real. Hay muchas personas mayores que están sufriendo maltrato, que están siendo humilladas, que están siendo abusadas por aquellos que deberían cuidarlos. Hay hijos que roban a sus padres, hay familias que manipulan a los ancianos, hay personas que los explotan, que los maltratan, que los abandonan en su momento de mayor necesidad. Y si tú estás en esa situación, necesitas saber esto. Dios ve tu dolor, Dios conoce tu sufrimiento, Dios está contigo en medio de esa angustia. Y más que eso, Dios va a hacer justicia. La Biblia dice en Romanos capítulo 12, versículo 19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Tú no tienes que tomar venganza, tú no tienes que devolver mal por mal. Dios peleará por ti. Dios defenderá tu causa. Dios hará justicia en tu situación. Pero mientras tanto tú necesitas protegerte. Si estás siendo maltratado, si estás siendo abusado, si estás en peligro, necesitas buscar ayuda. Habla con tu pastor, habla con las autoridades, habla con alguien de confianza. No te quedes callado pensando que tienes que aguantar todo porque son tu familia. El amor no maltrata, el amor no abusa, el amor no humilla. Y si alguien te está haciendo eso, no está actuando en amor, está actuando en maldad y tú tienes derecho a protegerte. Y déjame hablarles también a aquellos que están cuidando a padres con enfermedades como demencia, Alzheimer o condiciones que requieren cuidado constante. Sé que es agotador, sé que es doloroso, sé que hay días en que sientes que no puedes más. Ver a tu padre o madre que no te reconoce, que ha olvidado quién eres, que ha perdido su personalidad, es una de las cosas más difíciles que un ser humano puede experimentar. Y quiero decirte hoy, Dios te ve, Dios te entiende, Dios te fortalece. En esos momentos cuando sientes que te vas a quebrar, cuando sientes que no tienes fuerzas, clama a Dios. Isaías capítulo 40, versículo 29 dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Dios te dará la gracia que necesitas para cada día. Y recuerda esto, aunque tu padre o madre no te reconozca, aunque haya olvidado tu nombre, aunque haya perdido su mente, su alma sigue siendo eterna, su espíritu sigue siendo valioso ante Dios.
Y cada acto de amor que tú haces por ellos, cada sacrificio que tú ofreces, cada momento difícil que tú atraviesas, Dios lo ve, Dios lo registra, Dios lo recompensará. Y si eres tú el que está cuidando a un padre o madre mayor, déjame hablarte con claridad. Cuidar a tus padres es un mandamiento de Dios, es un honor, es una bendición, pero necesitas hacerlo en el Espíritu de Cristo, necesitas hacerlo con amor genuino, necesitas hacerlo con paciencia, con respeto, con dignidad. No porque sea fácil, porque muchas veces no lo será. No porque siempre sea conveniente, porque muchas veces no lo será, sino porque es lo correcto, porque es lo que Dios te manda, porque es lo que traerá bendición a tu vida. Y si sientes que no puedes, si sientes que es demasiado, si sientes que te vas a quebrar bajo el peso de esa responsabilidad, entonces clama a Dios, pide ayuda, busca apoyo. Dios no te está pidiendo que te destruyas a ti mismo, Dios te está pidiendo que honres a tus padres, pero también te da la gracia, te da la fuerza, te da la sabiduría para hacerlo de la manera correcta. Y recuerda, no estás solo en esto. Busca apoyo en tu iglesia, busca grupos de apoyo para cuidadores, busca ayuda profesional si es necesario. No hay vergüenza en pedir ayuda, hay sabiduría. Ahora quiero hablarte de algo que muchos no entienden, el valor de la vejez en el reino de Dios. En esta sociedad, en esta cultura moderna, se idolatra la juventud, se desprecia la vejez, se ve a las personas mayores como si ya no tuvieran valor, como si ya no tuvieran nada que aportar. Pero en el reino de Dios es exactamente lo opuesto. En el reino de Dios, la vejez es sabiduría, la vejez es experiencia, la vejez es autoridad espiritual. La Biblia nos muestra ancianos poderosos que hicieron grandes cosas para Dios en su vejez. Abraham tenía 100 años cuando nació Isaac, el hijo de la promesa. Moisés tenía 80 años cuando Dios lo llamó a liberar a Israel de Egipto. Caleb tenía 85 años cuando pidió el monte que Dios le había prometido y dijo, dame este monte. Ana, la profetisa, tenía 84 años cuando reconoció al Mesías en el templo. Juan el apóstol era un anciano cuando escribió el libro de Apocalipsis en la isla de Patmos. ¿Ves el patrón? Dios usa a las personas mayores. Dios valora a las personas mayores. Dios tiene propósito para las personas mayores. No estás aquí solo para recordar el pasado. Estás aquí para impactar el presente y preparar el futuro. Tu oración tiene poder. Tu testimonio tiene valor. Tu sabiduría es necesaria. Tu bendición es importante. Las nuevas generaciones necesitan escucharte, necesitan aprender de ti, necesitan recibir de tu experiencia con Dios. Y déjame decirte algo que quizás te sorprenda. La generación joven está hambrienta de mentores espirituales, de abuelos en la fe, de personas que les muestren cómo vivir una vida de integridad y de fidelidad a Dios. Están cansados de la superficialidad, están buscando raíces, están buscando autenticidad. Y tú, con tus años de experiencia, con tu testimonio de fidelidad, con tus cicatrices de batalla espiritual, eres exactamente lo que ellos necesitan. No subestimes el impacto que puedes tener en la vida de un joven simplemente siendo disponible, siendo genuino, compartiendo tu historia con Dios. Y aquí está algo que quiero que entiendas. Tu mayor ministerio en esta etapa de tu vida puede ser la intercesión. Mientras otros están ocupados con 1000 cosas, tú puedes tener tiempo para buscar a Dios, para orar, para interceder por tu familia, por tu iglesia, por tu nación, por el mundo. Tus rodillas pueden estar débiles, pero tus oraciones son poderosas. Tus manos pueden temblar, pero cuando las levantas en intercesión mueven el cielo. Tu voz puede ser frágil, pero cuando clamas a Dios, Él te escucha y responde. No subestimes el poder de un anciano o una anciana en oración. Santiago capítulo 5, versículo 16 dice, la oración eficaz del justo puede mucho.
no dice la oración del joven, no dice la oración del fuerte, no dice la oración del que tiene dinero o influencia. Dice la oración del justo. Y si tú has caminado con Dios por años, si has visto su fidelidad, si has experimentado su poder, entonces tus oraciones tienen un peso, tienen una autoridad, tienen una efectividad que estremece el infierno y mueve el cielo. Déjame contarte algo que he visto personalmente. He conocido iglesias que fueron sostenidas en tiempos de crisis por la oración de sus ancianos. He visto familias que fueron liberadas de maldiciones generacionales por la intercesión persistente de abuelos que no se rindieron. He visto naciones que fueron tocadas porque ancianos, olvidados por la sociedad, estaban en sus cuartos, en sus casas, de rodillas delante de Dios clamando por un avivamiento. El mundo no los ve, la televisión no los entrevista, las redes sociales no los conocen, pero el cielo registra cada oración, cada lágrima, cada clamor. Entonces, hermano, hermana que me escuchas, si tú estás en esta etapa de tu vida preguntándote, ¿con quién debo vivir? ¿Dónde debo estar? ¿Qué debo hacer? La respuesta es esta. Primero, asegúrate de estar viviendo con Dios, de estar habitando en su presencia, de estar arraigado en su palabra. Segundo, busca su dirección específica para tu vida, no la opinión de la gente, no la tradición, no la conveniencia, sino su voluntad revelada. Tercero, camina en obediencia a lo que Él te muestre, aunque no tenga sentido para otros, aunque no sea lo popular, aunque no sea lo fácil. Y recuerda esto, tus mejores años no están en el pasado, tus mejores años pueden ser ahora. No si estás viviendo en nostalgia, no si estás viviendo en amargura, no si estás viviendo sin propósito, pero sí si estás viviendo en la presencia de Dios, si estás viviendo en obediencia a su palabra, si estás viviendo con propósito divino, porque cuando Dios es tu compañía, cuando Dios es tu refugio, cuando Dios es tu todo, entonces no importa la edad que tengas, no importa dónde vivas, no importa quién esté o no esté a tu lado, estarás completo, estarás realizado, estarás viviendo en la plenitud que Dios diseñó para ti. Y si hay alguien que me está escuchando que ha abandonado a sus padres, que ha descuidado a sus ancianos, que los ha tratado con desprecio o indiferencia, hoy es el día de arrepentirte, hoy es el día de cambiar, hoy es el día de honrar a quienes te dieron la vida. No esperes a que sea demasiado tarde, no esperes a que estén en su lecho de muerte para valorarlos, no esperes a que se hayan ido para arrepentirte. Hazlo ahora. Búscalos, abrázalos, pídeles perdón si es necesario, bendícelos, cuídalos, hónralos y verás cómo Dios honra tu obediencia, cómo Dios bendice tu vida, cómo Dios extiende tus días en la tierra. Porque este mandamiento viene con promesa. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No es solo un mandamiento, es una promesa. Cuando tú honras a tus padres, cuando tú cuidas a los ancianos, cuando tú valoras a las personas mayores, Dios extiende tus días, Dios bendice tu vida, Dios prospera tu camino. Y para ti que estás en la vejez, déjame decirte esto una vez más, no eres una carga, eres una bendición, no eres un estorbo, eres un tesoro, no eres insignificante, eres valioso, no estás terminado, estás en tu mejor momento si decides vivir en la presencia de Dios. No permitas que el enemigo te robe el gozo de esta etapa. No permitas que la sociedad te haga sentir menos. No permitas que las circunstancias te quebranten, porque mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Y déjame darte algunos consejos prácticos mientras llegamos al final de este mensaje. Primero, cuida tu relación con Dios por encima de todo. Lee la Biblia diariamente, ora sin cesar, mantén tu comunión con el Espíritu Santo. Segundo,
Mantén contacto con tu familia e iglesia. No te aísles, no te encierres, aunque sea por teléfono, aunque sea por videollamada, mantén esas conexiones. Tercero, encuentra propósito en cada día. Puede ser orar por alguien, puede ser escribir tu testimonio, puede ser llamar a un amigo, puede ser bendecir a un vecino. Cuarto, cuida tu cuerpo en lo que puedas. Es el templo del Espíritu Santo. Come bien, muévete en lo que puedas, descansa lo necesario. Y quinto, mira hacia adelante con esperanza, no hacia atrás con nostalgia o amargura. Y quiero terminar con esto. Hay un lugar en el cielo preparado para ti. Jesús dijo en Juan capítulo 14, versículos 2 y 3, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces, aunque aquí en la tierra no tengas una morada permanente, aunque no sepas exactamente dónde vas a vivir los próximos años, aunque las circunstancias sean inciertas, hay algo que es absolutamente seguro. Dios tiene un lugar preparado para ti. Y ese lugar no es temporal, ese lugar es eterno. Ese lugar no está sujeto a cambios, ese lugar es tu verdadero hogar. Y mientras esperas ese día glorioso, mientras caminas en esta tierra, puedes vivir con la certeza de que Dios está contigo, de que Dios te sostiene, de que Dios te guarda. Entonces te pregunto hoy, ¿con quién vas a vivir? ¿Con quién vas a caminar? ¿En quién vas a confiar? ¿En las personas? ¿En tus fuerzas? ¿En tu dinero? ¿En tus circunstancias? ¿O en Dios? Porque si pones tu confianza en Dios, si haces de Él tu morada, si habitas en su presencia, entonces no importa lo que venga, no importa lo que pase, no importa cómo cambien las cosas, estarás seguro en sus manos, estarás protegido bajo sus alas, estarás viviendo en la plenitud de su propósito para tu vida. Ahora quiero que hagas algo conmigo. Si estás escuchando esto y estás pasando por esta situación, si estás preguntándote dónde vivir, con quién estar, qué hacer en esta etapa de tu vida, quiero que cierres tus ojos por un momento. Quiero que respires profundo, quiero que aquietes tu corazón y quiero que en este momento de silencio, en este momento de quietud, le hables a Dios. Dile, Señor, muéstrame dónde quieres que esté. Muéstrame con quién quieres que viva. Muéstrame cuál es tu voluntad para esta etapa de mi vida. No te apresures, no busques respuestas rápidas. Espera en Él, confía en Él, porque Él te ama, porque Él te cuida, porque Él tiene lo mejor para ti. Y mientras esperas, mientras escuchas, mientras buscas su rostro, recuerda esto. No importa dónde termine tu cuerpo físico, tu espíritu ya está habitando con Él. Tu alma ya está en comunión con Él. Tu vida ya está escondida en Cristo. Y cuando llegue tu última hora en esta tierra, cuando des tu último suspiro, cuando cierres tus ojos por última vez aquí, abrirás los ojos en la presencia de Dios. Y ahí, en ese lugar glorioso, en ese hogar eterno, en esa morada celestial, vivirás para siempre, no con dolor, no con soledad, no con incertidumbre, sino con gozo, con plenitud, con paz eterna, en la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahí no habrá más lágrimas, no habrá más sufrimiento, no habrá más rechazo. Ahí estarás en la plenitud de tu ser, en la gloria de tu verdadera identidad como hijo de Dios, en la casa del Padre donde hay lugar para ti. Así que levanta tu cabeza, fortalece tu corazón, renueva tu mente, porque tus mejores días están por venir, no porque las circunstancias lo digan, sino porque Dios lo ha prometido. Y Dios no miente, Dios no falla, Dios no abandona. Él es fiel, Él es bueno,
Él es tu Padre celestial que cuida de ti con amor eterno. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tu mente en Cristo Jesús. Que la presencia de Dios te acompañe todos los días de tu vida. Y que cuando llegue tu momento de partir, puedas decir como el apóstol Pablo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia. Vive con propósito, vive con dignidad, vive con fe, porque no importa cuántos años tengas, no importa dónde estés, no importa con quién estés, si Dios está contigo, todo está bien. Si Dios es tu refugio, nada te faltará. Si Dios es tu porción, eres el más bendecido de todos. Y recuerda siempre esto: la verdadera pregunta no es ¿con quién debo vivir?, sino ¿estoy viviendo en Dios? Porque cuando vives en Él, llevas tu hogar contigo, llevas tu familia eterna contigo, llevas el cielo en tu corazón. Amén y amén.